Ahí sí. Hola, profe. Hola, ¿Cómo está? bien. ¿Y ustedes cómo están? Despierta desde temprano. Me parece, pues, me parece. Mm. Igual, yo igual. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado la semana? Con los trabajos. Dejé todo para el último. ¿Cómo eso? Tengo que hacer toda esta semana. Ah, ok. Ah, ya. Pero eso es porque, o sea, tenías que entregar la semana pasada y preferiste entregar ahora último o tienes la opción para hacerlo. No, tenía la opción para entregar toda esta semana, en realidad. Ya. Hasta el 21. Ah, ya. Sí, es que yo me acuerdo que el año pasado me mencionaban, entonces no sabía mucho el sistema. ¿Se acuerda cuando tomaban algún tipo de decisión y decían, ya lo voy a hacer al último, voy a dejar el trabajo? Entonces, por eso les preguntaba qué significaba. A ver, ¿cómo anduvieron con el ejercicio del Winnipeg? Lo hice, profe. Después se me fue. Ah, por eso, o sea, me lo tiraste para esta semana. Todo lo tienen para esta semana. Ya. Oye, lo que pasa es que la próxima semana, el día 22, lunes 22, tenemos pruebas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que tener una prueba y que yo se las iba a entregar con anticipación? Entonces, para mí es re importante el ejercicio del Winnipeg y obviamente la prueba final. Me imagino que, bueno, yo recibí cosas de los demás, saludamos a Esteban, a Sergio, a Isabela, a Alcina, la Montserrat, perdón, y Gav. ¿Cómo está el resto? ¿Qué dice el público? ¿Cómo está, Isabela? Montserrat, ¿cómo están? No están. ¿Están o no están? No Sí, están. estoy. Ah, ahí está. ¿Cómo está? Cansada con mucho tuto, pero poniéndome al día con los trabajos. Con los trabajos. Ya, Sí, las tareas. fue igual Ya. agotadora la semana, porque no dormí en 2 días seguidos, no me acosté, de verdad no pegué ni un ojo, después de terminar un trabajo, y Ese que después me de habían eso, contado la semana pasada. sí, po, y Ya, ese día ya llevaba un día despierta. Y después estuve hasta ya, el otro día, hasta las 3 de la mañana despierta. ya. Hasta ahí, y después recién ahí me fui a acostar. Y ese día no asistí a la otra clase. Y después de eso estuve haciendo un trabajo de otra cátedra, ¿Ya? avanzándolo. Y luego de eso, el profe Felipe nos mandó a hacer una página web. ¿Ya? Y en eso también estuve todo un día despierta. ¿Y a todo el resto y también les mando a hacer una página web? Sí, a toda la carrera, o sea, a todo nuestro año. ¿Pero individual o grupal? Individual. Individual. Huere, huere. ¡Qué emoción! ¡Qué rico! ¿Y con qué la están haciendo? Con WordPress. Ya, me parece, súper. ¿Y Así les que gustó, ahí, no? ¿Les ha gustado eso? sí, no, es que no me permite hacerla tan mía. Si no compro ciertas herramientas y ciertos accesos, Claro. no la puedo hacer tan mía. Entonces igual es como, a mí me gusta mucho lo visual. Para mí el impacto visual es muy esencial. Entonces, cuando no puedo hacer de algo completamente mío, porque yo soy más perfeccionista soy demasiado perfeccionista, entonces si no puedo hacer hasta el mínimo detalle mío, como que igual siento que no di mi 100%. Entonces, Ya, claro. Claro, tiene incomodidades. Lo que pasa es que hay páginas hay plantillas que tienen más opciones que otras. Entonces, de repente algunas
que te dan más posibilidades de cambio, pero claro, está el negocio ahí de que compres la plantilla. No, Claro. y eran bastante caras, nos salía como $79 y era como... Sí, Sí, pues son como sí. 75 lucas aquí, pues entonces igual es caro. Sí, oye, ¿y eso lo buscaron ustedes o les dieron el dato, lo tuvieron que, es parte del ejercicio y de ir descubriendo? Es parte Sí, no, o sea, sí. O sea, es parte de como de la de la materia, porque tenemos que hacer bueno. WordPress. o sea, Pero maravilloso. nuestro trabajo como final de este semestre en comunicación digital es lanzar en plataformas de comunicación digital, obviamente, página Ya, web, redes sociales y no me acuerdo qué otra cosa más era, pero eran 3 elementos distintos. ya, ya. Bueno, ahora más que nunca, yo, como me ha tocado trabajar en varias empresas o hacer asesorías, los porfiados yo se los doy como dato. La gente, no, ¿cómo vamos a invertir? Pues no, esto no, ¿para qué? No, ¿qué redes sociales? No, qué susto, no, cruz. Entonces, hoy día yo me muero de la risa porque en el fondo están todos apurados. Si vemos plataformas de trabajos, están, pero community manager, product manager para página web, que maneje, y obviamente hoy día les va a salir mucho más caro hacer una página. Por ejemplo, si ustedes hicieran una página a una persona que en tiempos de no pandemia, en tiempos de pandemia, obviamente va a ser más caro, bueno, uno va a tener que cobrar más caro, porque oferta y demanda, hay otras necesidades, y comparado con lo que si hubiesen planificado y hubiesen tenido visión. Y no quiero un gasto esto. ¿Se fijan cómo nosotros como periodistas vamos obteniendo herramientas? Entonces, me parece súper bueno que ustedes estén trabajando en ello. O sea, hoy día, que si era parte del descubrimiento, ¿no? De ir viendo a ver que, mira, me resulta esto, no me resulta esto. ¿Se fijan? Claro. Oye, ¿y con las fotos cómo lo hacen? Por ahora, o sea, si incluye algún archivo multimedia, el profe nos dio la opción de sacar directamente una imagen del mismo Google y ¿Ya? o un video de YouTube. Ya. Acuérdense, como dato, solo porque yo también soy parte de, digamos, porque hago lo mismo que están haciendo ustedes, o sea, el día a día. FreePix, freepik.es. FreePik, ¿ya? Y ahí ustedes pueden buscar y descargar fotos y vectores. Fotos y vectores gratuitos. Entonces te da la opción ahí de decir gratuitos. Entonces los vectores significa que yo puedo editarlos y me sale, por ejemplo, si tengo solo a la Montserrat o solo a la Sofía o a Esteban, o sale solo o yo lo recorto con los programas de diseño. ¿Se fijan? Del Photoshop, qué sé yo. Pero hay vectores y fotos gratuitas que las puedes usar y puedes colocar te pide de repente al autor si colocas el autor. Entonces también es una opción porque de repente no encuentras o son de baja calidad en Google. Sí. Son de muy baja calidad. En cambio, en FreePix puedes encontrar de alta calidad. Te lo bajan, te dice en media, alta, baja. Entonces tú le das la categoría. Yo siempre las bajo en alta y después yo, depende de dónde lo coloque, le voy bajando el peso, ¿ya? Pero me parece muy entretenido, porque además es parte de la comunicación y del trabajo que ustedes se fijan que son muchas herramientas y que hoy día nosotros estamos en una parte re importante y es como en la página, como en las páginas o en las plataformas digitales que están trabajando, también es importante que no sé si se lo han tomado tan a la importancia el trabajo que estamos haciendo en lo vocal. Yo trato de retrasar siempre trato de retrasar y no quedarme
cuando están todos haciendo pruebas, yo también hago pruebas. Trato siempre como de estirar el chicle, porque me interesa siempre que todos capten lo que estamos haciendo, o sea, que lo hagan suyo, que lo revisen, que entiendan por qué lo hacen, y que les haga sentido, o sea, que lo vayan, como yo les decía en unas láminas, que lo vayan internalizando, concientizando de que así funciona, con lo que significa la corrección auditiva. Entonces, acuérdense que ustedes también en las plataformas, junto con esto, que las herramientas que están trabajando con Felipe, ustedes tienen que estar, ustedes van a tener que hablar también. Entonces, tienen que ir de la mano todas las herramientas trabajadas. Y esto es pura práctica. Entonces, eso es lo interesante de lo que nosotros podemos desarrollar. Y por eso me interesaba saber cómo les había ido con el Winnipeg. Y me gustaría, aunque me lo tienen que mandar igual, y vamos a tener, yo esta semana igual quiero tener una sesión con cada uno, si ustedes me lo permiten. Me gustaría tener una sesión con cada uno en el horario que nos pongamos de acuerdo, porque como no tengo ese feedback y no lo he tenido todo este tiempo, yo necesito hacer la prueba el próximo lunes, y yo les voy a entregar la prueba. La prueba es lectura, ustedes lo van a leer, entonces, y ese día lo van a leer. O sea, ustedes tienen que estar presentes ese día leyéndome ahí en el lugar, y yo solo voy a escuchar, no me interesa lo visual, ¿ya? Por eso lo otro de la cámara, lo anterior, no me importaba, porque es solo auditivo en esta fase. Pero para eso yo necesito trabajar con ustedes en la semana. Yo no me siento conforme conmigo, con lo que pudiésemos, el brillo que le podemos sacar a cada uno de ustedes, a estos diamantes que tenemos y que hay que pulirlos, que estamos como piedra todavía, pues entonces hay que convertirlos en diamantes, y para eso hay que pulirlos. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos una media hora en la semana para revisar cosas de manera bidireccional, solamente unitaria con cada uno de ustedes, y yo pueda trabajar? ¿Les parece o no? ¿Qué dice el público? Montserrat, ya. La Sofi puso un gesto ahí, ya. Sí, profe, personalmente sí. Ya, ok, ya. Ahora, el tema es que ustedes van a tener que enfrentar el día lunes, aquí mismo, con la desfase que tengamos ahora con los micrófonos. Yo voy a apagar también el micrófono para que no se produzca ninguna intervención, pero con lo que ustedes van a hacer, yo hoy día se los entrego, ustedes tienen que trabajar y ustedes me lo van a leer, y esa es la prueba, esa es nuestra primera nota, pero ahí tienen que aplicar respiración, volumen, ritmo, melodía. En el fondo es cómo yo voy a interpretar este texto, después de lo plano que veníamos trabajando, cómo yo voy a interpretar este texto. Entonces, hagamos una cosa. Montserrat me lo había mandado. Sofía, léeme un párrafo del Winnipeg en voz alta, porque se los voy a mandar inmediatamente. El otro, déjenme ver, se los voy a mandar al correo, que lo tengo acá. Espérenme un poquito, mientras se preparan. Tengo nuestra clase de hoy, igual lo voy a subir después, pero inmediatamente se los voy a enviar. Estamos a 15, aquí tengo planificado, entonces tengo me guarda todo al revés. A ver, junio, acá está. Aquí voy a ir y lo voy a mandar. ¿Cuál es el del curso? El tiro, el de inmediato mejor lo mando directo, igual después se los mando al personal. ¿Cuál es? Periodismo UAHC 19@gmail.com. Ahí apareció, listo.
prueba lunes 22 de junio. Que estaba media perdida. Ya. Y de manera adjunta. Aquí está. El texto está escrito así en el libro como yo se los mando. No es que se me haya ocurrido escribirlo de esa forma. Un día que me golpeó la cabeza y yo quise colocarlo así. No. En el libro venía así. Lo único que hice fue agrandarlo. Porque como siempre la idea es leerlo frente a las personas. La idea es que uno, espérate que ahí, a ver si lo recibieron. Voy a darle un listo, y ya. Ya. A ver si lo recibieron, porque deberían haberlo recibido ya. Sí. Ya. ¿De qué se trata? ¿Qué dice el título de la canción? Arriba del texto. ¿Cómo se titula La palabra? La palabra. Ya. La palabra. ¿Saben de dónde es este texto? Igual que el de Winnipeg. ¿Supieron los que alcanzaron a leer el Winnipeg? ¿Supieron de dónde es el Winnipeg? ¿Qué es? Pero creo que era un barco. Es un barco, claro, exactamente. Es un barco que trajo inmigrantes. ¿Y quién los trajo? ¿De quién es ese texto? ¿Quién estaba de embajador en esa época? Porque dice, cuando yo era embajador. ¿Churchill? No, era chileno. Porque decía el gobierno de Chile. El gobierno de Chile no me dejaba hacer esto, y yo digo sí más que no, porque yo soy más sí, ¿cierto? ¿Quién estaba de embajador? Miren, sáquenlo por deducción, por la época. Pablo Neruda, ¿o no? Pablo Neruda, exactamente. Exactamente, es solamente por la fecha, porque uno lo puede sacar por... Bueno, él fue el que tramitó el Winnipeg. ¡Qué viejo! Imagínate. Él trajo, y todavía hay gente, ¿sabes qué? A mí me ha tocado conocer gente, como lo uso este poema, y en realidad yo le saqué el poema arriba, yo puse solamente Winnipeg, porque dice, y otros fragmentos. Entonces yo no quería inducirlos ni prejuiciarlos a ustedes, y le saqué ese título, o sea, le puse solamente el Winnipeg. Y en realidad, independiente que sea un poema, no significa que lo voy a leer como Pablo Neruda. ¿Ya? Porque estaríamos durmiendo, ¿cierto? Entonces, cuando yo les dije la semana pasada que ustedes tenían que interpretarlo en su propio estilo, porque puede ser una narración, puede ser un cuento, yo puedo narrar, yo puedo contar algo en forma de cuento incluso, o de historia, o de, ¿sabías qué? Tal cosa. Ahora, en este texto que acabas de ver, Sofi, ¿qué crees tú? ¿De quién es este texto? ¿En la palabra? Uh-huh. Bueno. ¿De qué? ¿Puede ser de un escritor? ¿Un poeta? ¿Me parece? De un escritor, sí, de un poeta. ¿Y quién podría ser alguien que nos represente? Porque uno tiene que ser bien nacionalista para sus cosas. O sea, igual podemos tomar ejemplos diversos tenemos argentinos, uruguayos, europeos, maravillosos, pero ¿a quién tenemos de premio Nobel? Pablo Neruda. Pablo Neruda, es de Pablo Neruda. Del libro Confieso que he vivido. ¿Ya? Es un fragmento,
que es del libro Confieso en qué he vivido. ¿Y por qué yo lo repito tantas veces este tema? Me refiero a que lo he repetido en mis clases, en las clases que llevo haciendo, porque para mí es lo medular. Si ustedes se fijan, vamos a leer un parrafito en compartido del Winnipeg, pero en el fondo es coincidencia que yo haya tomado Pablo Neruda, no es que yo haya, mira, soy fanática, no, es coincidencia, sino que es por la historia, primero por la historia del Winnipeg, y por otro lado, la palabra tiene que ver cuando a mí me tocó pasar por la escuela de teatro, en donde conocí al profesor mío que fue de voz, en donde él junto a otro poeta, o sea, en realidad era actor, los dos eran actores, y ellos son los que me enseñaron voz, que es lo que les traspaso a ustedes, y ellos hacían la noche de los poetas. Entonces era Humberto Dubuachel y el otro actor, en donde ellos conversaban de la palabra. Entonces lo hacían como una especie de diálogo. Entonces estamos hablando de actores que tienen 86 años y que fueron mi inspiración para hacer lo que estoy haciendo ahora hace 19 años. Entonces, ellos me enseñaron a interpretar el tema de las palabras y con un fonoaudiólogo yo aprendí el tema técnico, que es lo que también estamos trabajando. Entonces, por eso tenemos dos patas. Entonces, por eso también para ustedes, y quiero recordarles que esto no se lo tomen a la ligera, porque es re importante, porque es lo que me va a causar a mí la mayor seguridad y lo que me preocupa, porque el próximo semestre, me comentaba, yo ya se los dije, pero me comentaba Felipe, que ustedes tienen práctica y yo no quiero que ustedes se sientan con una mesa de 3 patas, ni con una silla de 2 patas. ¿Se fijan? Porque no podemos tener flaquezas y nuestras virtudes, como periodistas, se los digo por experiencia, siendo reportera, estando en la trinchera y también reporteando casos difíciles, casos no tan difíciles, estando en la redacción, viendo que error o la frustración de repente de volver a pararte, y después en tema comunicacional, que es lo mismo, el profesional periodista estamos hechos de cómo nos podemos volver a levantar. Entonces, chiquillo, el que no tiene herramientas, para eso sirve estudiar, para eso sirve una carrera técnica, porque no necesariamente tiene que ser universidad, una escuela industrial o la universidad, porque te da amplitud, tú puedes relacionar hechos. Entonces, estas herramientas tienen sentido, los profes de redacción, los profes de digital, ustedes podrían darle 1000 patadas a cualquier persona hoy día, chiquillos, ustedes ya podrían estar trabajando. Si ustedes aprenden este tema más el tema digital, chiquillos, se los doy firmado, ya podrían estar trabajando. Aunque sea por menos plata, no piensen que van a ganar 3 millones en 5 minutos, no, eso no existe, ¿ya? Pero uno va increciendo, entonces aprovéchenlo, no lo desperdicien, no desperdicien las clases, no desperdicien estas oportunidades, porque esto es lo que acorta nuestra brecha con el tema educacional, con las oportunidades, y el que pega el primer combo, porque tiene más herramientas, es el que gana, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen toda esa fortaleza y formamos a estos profesionales que tienen 4 patas, no hay por dónde, yo le puedo dar a la silla y no, la silla se va a mover y va a quedar como roble. Más si de la madera que están hechas, de lo que hablábamos también de los resonadores, si de la madera que están hechos son capaces de proyectar su función profesional y obviamente auméntale o amplifícale a eso con todas las herramientas que tú puedes dar rienda suelta a tu creatividad, que eso es lo más importante, y estar feliz con lo que uno hace. Eso es la felicidad, estar en un lugar haciendo lo que te gusta, o por último, desde lejos,
¿cierto? Aportando, creando alguna cosa, ¿ya? Ahora, yo he estado evaluando también, cuál va a ser nuestra prueba final. Y yo ya la tengo clara. Porque claro, yo tenía presupuestado, tenía en la mente otra cosa, presencial, obviamente, pero yo ya lo tengo claro. Entonces, yo quiero, o sea, ustedes me van a tener que hacer un programa. Esa va a ser su prueba final. Un programa desde ahí, desde su lugar. Y van a tener que armar, en realidad pueden hacer enlaces. Yo se los voy a explicar bien después, pero ustedes me van a tener que transmitir. Y van a tener que adaptar la luz, poner más ampolletas, más cosas, poner algo acá atrás, cosas así o poner algo, todo minimalista, pero que en el fondo sea su trabajo, como si estuviesen haciendo, como lo están haciendo un montón de canales hoy día internacionales, a través de Instagram, a través de Facebook Live, con toda la precariedad. Ahora, cuando hay precariedad, cuando hay falta de recursos, y eso yo lo he vivido ya por 19 años, es donde aflora la creatividad. Es maravilloso. Cuando me pasaba a mí en otras partes, que creían los estudiantes que iban a venir por mí, entonces yo soy periodista, van a venir por mí, me van a llevar en una nube, entonces me van a pasar el micrófono, ¿ya? Y yo voy a hablar. Eso no existe. Uno tiene que crear su probabilidad y cómo yo soy capaz de entregar lo mejor que estoy haciendo. Y hoy día con mayor razón. Entonces, yo les voy a entregar la próxima semana las pautas de la prueba final para que ustedes vayan relacionando lo que estamos trabajando con la prueba final. Entonces ustedes me van a hacer preguntas, durante la semana después de la prueba, ustedes me pueden hacer preguntas, ustedes pueden ir elaborando ya mentalmente lo que se les puede ir ocurriendo, pero toda esta fase, por eso yo trato, o sea, si por mí ojalá no tuviera la prueba el 22, tuviera la prueba el martes 30, porque el lunes 29 es feriado más encima. Ahí me gustaría que no perdiéramos la clase, no digo que hacerla ese día, sino que hacerla en otro día, porque yo ya estoy falta de clase y yo necesito trabajar este tema con ustedes. Entonces, por eso yo les pedía, para la preparación de esta semana, para la prueba del lunes, me interesa trabajar media hora con ustedes y que estemos pimponeando los detalles y que yo pueda escuchar y corregir, escuchar y corregir, escuchar y corregir. A pesar de la gente que ya me ha mandado cosas que yo he escuchado, pero no es lo mismo que estar frente a frente. Yo me hago una idea, pero estar frente a frente, que es donde te cambia, y más encima con este público virtual que tenemos, ¿ya? Entonces, por mientras, me interesa que ya me leo unas 4 líneas del Winnipeg y Montserrat otras 4 líneas, que le siga las 4 líneas del Winnipeg. ¿Les parece? Sí. Ya. Pónganse ustedes de acuerdo quién empiezan. Después, no sé si está Esteban, Sergio, Isabela, Isidora. Prepárense, podemos seguir hacia abajo o repetir, pero solamente para escuchar. Esperen, déjenme buscar una hojita para hacer unas correcciones. Esperen. Ya. Listo. ¿Quién empieza? Voy a subir el volumen. Ahí sí. ¿Quién empieza?
Yo, profe, estaba poniéndome de acuerdo con la con la Monse. Ya. Voy a partir desde el principio. Sí, claro. Dice, me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no las tienen. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores, cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo con esa dignidad que dan los 7 mares a lo largo del tiempo. Ya. Ante mi vista, bajo mi dirección, el navío debía llenarse con 2000 hombres y mujeres. Venían de campos de concentración, de inhóspitas regiones, del desierto. Venía de la angustia, de la derrota, y este barco debía llenarse con ellos para traerlos a las costas de Chile, a mi propio mundo que los acogía. Eran los combatientes españoles que cruzaron la frontera de Francia hacia un exilio que dura más de 30 años. Ok, ya. A ver, Sofía, quiero escuchar, como lo hicimos el año pasado y lo hemos revisado, me gustaría, de acuerdo a tu corrección auditiva, ¿qué crees cómo crees que lo hiciste? ¿Qué crees que desarrollaste? ¿Qué crees que te faltó? ¿Cómo lo evalúas? ¿Volumen? ¿Ya? O sea, me enredé un poco, como siempre. Pero espérate, quiero hacerte un detalle. ¿Por qué? Porque eso fue ¿dónde? En Winnipeg. Pero al principio, cuando partiste. Ahí te trabaste, ¿te fijaste? Pero ¿sabes por qué? Eso es partida falsa, que ya lo habíamos hablado. Es cuando uno va muy rápido y de repente desacelera y se equivoca. ¿Ya? Pero eso para que lo tengas como consciente de que cada vez que parta algo, yo tengo que, incluso puedo crear expectación. Parte de la interpretación. Ya. Ok, ¿qué más? O sea, creo que no respeté ciertos puntos, como puntuación. ¿Ya? Y me basé mirando la pantalla, entonces, no sé. Ok. Ahora, como esta parte es... Ah, pero ¿lo tienes impreso o lo tienes en la pantalla? Lo tengo acá. Ah, ok. Pero tú dices la pantalla de acá. La pantalla de acá de la tablet, sí. Por eso yo te decía que esta parte para mí es más auditiva que corporal, todavía no. Por eso necesito hincarle mucho más el diente a esta parte. Entonces, yo no me fijo en eso, yo estoy escuchando, yo me vuelo escuchando. Entonces, también necesitamos que te vueles. ¿Cómo lo imaginas tú? Por eso, en tu estilo, que es distinto al del resto. Entonces, ¿cómo tú lo proyectas? ¿Cómo te lo imaginas para poder leerlo? Esperemos un poquito. Entonces, ¿qué otro detalle más me dirías? La puntuación, quedamos en eso. La articulación. Ya. Sí, un poco la articulación, y yo creo que levemente, pero no es como antes, por apurarte, pero es leve, muy poco. Yo creo que acuérdate, y ahí viene del ejercicio del silabeo, que tiene que ver cómo yo mastico o cómo yo articulo cada sílaba para hacer que se entienda y que vaya acompañado de esto y yo poder proyectar la imagen de esas palabras, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué otra cosa? O sea, ¿eso? Ya. Ok. Montserrat. Cuénteme. ¿Cómo se escuchó? No sé, es que yo me escucho, pero yo no sé si se escucha de la misma manera al otro lado. Ya, pero acuérdate que uno, sí, entiendo bien, incluso lo puedes revisar pues en la grabación. Aquí no hubo, por suerte no hubo interferencia, no hubo desfase de la falla de que de repente el Zoom se corte o algo.
se escuchó bastante y no estaba encima el micrófono, nada, o sea, súper bien, tanto Sofía como tú. Pero recuerda que cuando uno lee, o sea, si tú estás frente a una cámara o frente a un micrófono de radio o en un programa digital, tú tienes que tratar de proyectar y tienes que tratar de escucharte, pero que la falla esté en lo técnico, pero no en tu técnica. Bien. Porque puede que no me escuche, por ejemplo, diga, y es poco, y pueda seguir hablando o me retomen porque hay una falla técnica de los equipos, pero yo tengo que tener conciencia de cómo yo me escucho, ¿ya? Entonces, es ahí donde quiero apuntar. ¿Cómo te escuchaste tú? En términos de entonación y proyección de la voz, bien. Siento yo. ¿Ya? Pero me pasa lo mismo que en el ejercicio del silabeo, pero ahora es más evidente porque como es un párrafo, y es una frase completa, una línea completa, me pasa que estoy leyendo una palabra con la boca, pronunciándola, pero no la termino porque estoy leyendo la otra palabra con los ojos. Ya, ok. Siempre las últimas dos letras de esa palabra que estoy pronunciando con la boca la dejo como suspendida un poco en el aire, como que se va perdiendo. De hecho, llego hasta a pronunciarla como vagamente. Claro. Y porque mi cabeza sola hace ese ejercicio de adelantarse al otro. Ya. Pero Okay. en el resto bien, o sea, siempre leí igual. Entonces, nunca he tenido como algún problema respecto ni a mi entonación, ni al sentido que le doy al párrafo, ni al respetar los tiempos, sino que, de hecho, estaba haciendo, cuando terminé de leer, hice como un ejercicio de recordar hacia atrás cuando yo leía en el colegio, me hacía leer en frente de mis compañeros. Yo me acuerdo que siempre hacía eso, de no terminar de leer las últimas dos letras. Ya. Claro, y además eso se ve más, por ejemplo, o es más evidente cuando yo les digo que es el punto final y cuando no terminan la frase. Entonces queda como en el aire y uno no sabe si la persona, hubiese terminado, si terminó o no terminó. ¿Te fijas? Claro. Ya. ¿Cómo anduvo el aire? Eso también se me olvidó preguntarle a la Sofía, porque yo tengo mi percepción, pero a raíz de lo que yo estoy escuchando, ¿cómo anduvo tu aire? ¿Mi aire? Dale. No, dale tú. O sea, yo creo que estuvo bien, entre comillas. ¿Ya? Como que... Un detalle, acuérdate, Sofía, ahora que me dices, por eso te preguntaba qué era lo que habías visto o escuchado. Recuerda que la pantalla, yo prefiero que, por último ya, ok, no imprimiste el papel, pero acuérdate que si tú estás frente a un micrófono, el micrófono está al frente. ¿Te acuerdas que yo repasé bastante en las imágenes del mono ese que sale así, que está formado de esta manera, que el aire circula? Si tú lees la pantalla hacia abajo, cortas el aire. Ese es un detalle. Entonces, pon la pantalla, pongámosle que esta es tu tableta, y la colocas enfrente, pero no hacia abajo, porque pierdes proyección y cortas. Si es un tema de que corto, así sí, yo apretar acá. Ese es un detalle. Puede ser que por eso tú pensaste que tu volumen no era el óptimo. Entonces tienes que estar al frente. Lee tu hoja, tu cuaderno, lo que sea, al frente, de frente. Como es auditivo hoy, de frente, solamente. Pero no hacia abajo, porque te pones tú una dificultad. Puede ser por eso, ¿ya? Con respecto, ahora como que coloqué la tablet donde está la cámara, entonces ahora se ve como más de frente. Ya,
Ahí podemos volver a leer, mira, podemos volver a leer esas mismas líneas de nuevo y ver, ese es el ensayo y error que uno tiene que hacer para que uno vaya descubriendo, ¿ya? Ese es el ejercicio, ¿ya? Entonces, espérame un poquito, voy con Montserrat. Montserrat, aire, ¿cómo anduvo? Bien, ¿Sí? sencillo, sí, por lo que usted mismo decía, tengo el documento abierto en el mismo computador. Entonces, lo que hago es proyectar la voz hacia adelante y así sale mejor el flujo de aire y la abertura de las palabras. Entonces, por eso lo abrí ahí mismo, en el computador. Ok, ya. Muy bien. Déjame preguntarle, a ver, Isidora, Isabela, Sergio, Esteban, Gav, ¿podemos leer un fragmento del Winnipeg? Ahí está Isabela. ¿Podemos? Espérate, que a lo mejor me quieren decir algo por acá. ¿Estás por ahí o no? ¿Tienes mal el micrófono? ¿Cómo andan de micrófono? Chiquillo, Esteban, Sergio. Yo estoy, profe. Ya. ¿Puedes leer un fragmento, unas líneas, 3 líneas o 4 líneas de cualquier parte del Winnipeg? Voy a leer el párrafo que sigue, pues de los dos que hicieron la chiquilla. Súper, súper. Ya. ¿Le doy no? Sí, dale nomás. Yo no pensé, cuando viajé de Chile a Francia, los azares, dificultades y adversidades que encontraría en mi misión. Mi país necesitaba capacidades calificadas, hombres de voluntad creadora. Necesitábamos especialistas. ¿Ah? Ya, dime tú, ¿cómo lo advierte que hiciste el ejercicio, esa lectura? Y bien, en general, es que yo siempre he tenido como el drama de que leo muy rápido, no sé si, como que me apuro mucho. Y a veces no se Ya, alcanza a entender lo que uno lee porque se apura. Pero no ya, sé cómo se habrá escuchado. Yo siento que en general bien, quizás creo que no me enredé en ninguna palabra, pero eso. ya. Articulación, Creo que me falta un poco. ya. Un poquito, exacto. Aire, ¿cómo lo advertiste el aire? ¿Estuviste No, bien de aire? sí, bien. No sentí que me faltara en ningún momento y tampoco me hago ay, apenas leyendo, no, creo que Ya. estuvo bien. Ahora, como ya hemos estado con 2 chicas, con las 2 compañeras, recuerda que el registro vocal, eso ya lo vimos, es distinto en un hombre a una mujer. Por lo tanto, también tú tienes que aprovechar y tienes buen material de voz para sacarle buen partido. Entonces, tienes que ir aprovechando, porque estás manejando bien el aire. Tienes que mejorar un poco la articulación, pero tiene más que ver con la interpretación. Es como, y eso para todos, es como entender lo que estoy leyendo y qué es lo que quiero comunicar. Si yo no entiendo lo que estoy leyendo, no lo puedo comunicar. Así es simple. Y eso con una noticia pasa lo mismo. Por ejemplo, si nosotros leyéramos una noticia de la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, si tú no entiendes qué miércoles es la Corte de Apelaciones o qué miércoles es la Corte Suprema y los fallos y todo lo que involucra, si a ti te destinan a tribunales, va a ser un poco intimidante o un poco trabado el tema en el sentido si tú no entiendes lo que estás comunicando. La Corte de Apelaciones, ¿y dónde queda la Corte de Apelaciones? Y tienes que verlo. ¿Por qué? Porque las palabras son imágenes. Todas nuestras palabras son imágenes. ¿Qué transmitimos nosotros? No solo entre ustedes piensen siempre
en la audiencia, la audiencia que puedo ser yo, el profesor tal, el que te está viendo en televisión o te está escuchando en radio, el interlocutor que tienes en una entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que él está viendo? Él, cuando tú le transmites imágenes. Por lo tanto, la velocidad es importante. El hecho de que uno reduzca la velocidad, el hecho de que uno mastique, porque poco por eso les hice el silabeo. Si ustedes sienten que se apuran, ensayen el silabeo al revés, siempre. Porque esto te ayuda, te obliga a pensar. No es que esté la palabra creada, no está prehecha. Tú tienes un muy buen material de voz, entonces tienes que aprovecharlo. Tienes una exigencia también muy alta, porque tienes un buen material, entonces tienes que desarrollarlo, ¿ya? Ya. Ahora, Okay. El tema es con la puntuación. ¿Cómo crees que anduviste con la puntuación? Bien, sí, no, creo que bien. Ahora que lo miro, pero lo releí así como en la mente, no, creo que bien. Ya, ok. Ahora, el trabajo, y eso es lo que yo que también quiero trabajar de forma individual con ustedes, yo no sé si también estás de acuerdo que me des una media hora para trabajar durante la semana, máximo miércoles, para estar reposados para la prueba del lunes. Cualquier minuto que podamos agendar entre todos, media hora. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya. Entonces, el tema es que para repasar lo que es la interpretación que tiene que ver con lo que dijo Montserrat o lo que dijo Sofía, cuando dijo, yo a lo mejor no respeté una puntuación. Justamente la interpretación tiene que ver con la puntuación, tiene que ver con todo el detalle de la puntuación, de cómo yo respeto las comas, cómo yo respeto los puntos suspensivos, cómo yo hago que esto funcione. El texto está dividido en bloques, ¿ya? Yo lo dividí en bloques con un espacio para generar descansos. Pero la prueba que es la palabra, está completa, es un mamotreto, pero yo no es que lo haya querido hacer así. Venía en el libro así, entonces yo solo transcribí lo que decía el libro. Puede que haya otras versiones del libro, el mío era bien añejo, entonces viene todo junto. Si ustedes se fijan, la puntuación de la palabra, viene un punto seguido y sigue. Hay puntos suspensivos, hay mucha coma porque hay una descripción. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar a flexionar y a interpretar esos párrafos? ¿Ya? A ver, muy bien, Esteban, así que aquí tomé algunos apuntes y me quedé con una idea de lo que estamos haciendo. Sergio, Isabela, Isidora, Gaf, ¿quién sigue? Con un fragmento, unas 3 líneas, 4 líneas del Winnipeg. ¿Sí? Chiquillos. ¡Yuhu! Ya, a ver. Veamos. Yo, profe. Ya. Súper. Cualquier parte. En cualquier parte, 3 líneas, 4 líneas. Tómate tu tiempo, en el sentido de, tómate tu tiempo cuando lo leas, es tu espacio, ¿ya? Ya. Dale. Yo no pensé, cuando viajé de Chile a Francia, en los azares, dificultades y adversidades que encontraría en mi misión. Mi país necesitaba capacidades calificadas, hombres de voluntad creadora. Necesitábamos especialistas. Ya. Cuénteme, ¿qué piensa? ¿Cómo cree que transmitió las 3, 4 líneas que leyó? Quizás pude haberlo hecho un poco más lento, pero creo que respeté los puntos, la puntuación, y también quizás al final necesitábamos especialistas, como que hice una coma que no había. ¿Ya? Y
podría ser que también, pero yo creo que eso igual es una cuestión de mi voz, al pronunciar mucho las S. No, te iba a decir, está perfecto, está perfecta, porque ¿Sí? además, porque dices en una parte, lo anoté, dices los azares, ¿cierto? En la primera parte dices los azares de la vida, no sé, esa parte. Está perfecto porque unes la consonante con la vocal. Y ese es un puente, eso está correcto, porque si por ejemplo otra persona dice, y ahí es donde entran, las personas creen que pasa a ser cursi, y por eso se saltan para no parecer cursi, pero no es cursi, sino que no se atreven a unir, entonces finalmente dicen los azares y dividen la palabra, pero es más fácil hacerlo los azares. Y tampoco es, porque si tú, uno cesea, eso se llama cesear, cuando se marca y suena un grito con la S, significa que estás tirando mucho la lengua hacia los dientes, ¿ya? Entonces, cuando uno se da cuenta que quiere pronunciarla y que no te suene un pito, pero sí que suene la S, corres un poquito la lengua hacia el paladar, los azares, levemente, no es algo, y ahí te resulta, pero yo anoté eso porque te salió perfecto. ¿Qué sucede en el caso de otras personas que hacen las S o las H también, aspiradas que se llaman? Los azares. Y le ponen una H entre medio. Los azares. No, pues. No pronunciaste nada y encima metiste una H. ¿Ya? Entonces, está correcto como tú lo hiciste. Está perfecto. Entonces, no te restes de pronunciar las S. Todo lo contrario. Si tú escuchas la grabación, vas a ver que se escuchan perfecto. No, ni exageradas, ni cursi, como debe ser, ¿ya? Entiendo. Y otra cosa, ¿qué captaste? No sé qué más quizás pudo haber captado. ¿El aire? El aire, sí. ¿Cómo anduvo el aire? Quizás me faltó. ¿Ya? ¿Y en qué parte? Yo no pensé cuando dije Chile, Francia. Quizás después del primer punto, mi país necesitaba capacidades calificadas, hombres de voluntad creadora. ¿Ya? Quizás yo creo que ahí me faltó aire como la otra, la frase que estaba antes del punto era más extensa y tenía palabras más largas, entonces ahí se me fue el aire. Mucha vocal abierta. También. Por eso el ma, entonces para que no se me dispare la A. Puede que sí. Ahora, si yo lo escucho, lo que yo recibí de acá, no se sintió como una pérdida de aire. Lo que a ti te podría gatillar en esa pérdida de aire es falta de movimiento para lo que es la interpretación. Okay. Entonces tú advertiste que leíste una frase larga, pero no sabes si la interpretaste, si hablaste con ella. Entiendo. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, mi país, y ahí, y uno va, mira, esto es el interpretar, es como bien loco lo que les voy a decir, pero es parte de, es como esquizofrénico. Es como que tú interpretas como que estás acá y después haces acá. Entonces, como yo solamente estoy escuchando en este momento, como estamos exagerando, en el fondo tú tienes derecho a subir, a bajar, a sentir, a transmitirme. Porque cuando tú dices los especialistas, necesitaba especialistas. Tú puedes ir jugando, no tímida con el texto, sino que kamikaze con el texto, tirarte, atreverte. Porque el día de mañana tú vas a tener el dominio, o sea, tú tienes el aparato, el micrófono, la cámara,
y tu credibilidad está en la voz. Claro. Tu credibilidad está en la voz. Entonces, sí, puede que sea tan importante la información que tú estás transmitiendo o lo que vas a decir y pasan 1000 rollos por la cabeza, pero esos rollos se despejan cuando tú tienes la técnica vocal firme, que es la que te permite hacer pausa, con lo que tú decías, esa línea tan recta, hacer la pausa y tú, en tu interpretación, en tu estilo, por eso te digo el estilo, por eso yo dije, yo le corté la palabra poema y otro fragmento y qué sé yo, para que ustedes no se prejuiciaran con el tema. Entonces, yo lo interpreto a mi manera. Ahora, el volumen estuvo súper bien. A mí me proyecta el volumen mucha seguridad. Me proyecta. Lo que falta es el juego. Eso que tú misma, esa parte de los especialistas. Entonces, ¿cómo yo, a través de la puntuación, y puede que no exista la puntuación, puede que yo me dé una micropausa, porque de verdad hice una mala gestión del aire, pero es tuyo, yo no lo sé. El auditor, el espectador no lo sabe, eso es tuyo. Yo solo califico lo que sale al a aire. mi país, después de mi país, inventar como una coma invisible, mi país necesitaba capacidades calificadas. Exacto. Porque la frase es, mi país necesitaba capacidades calificadas. Claro, Mi país claro. necesitaba capacidades calificadas. Darme la pausa sola. Entonces yo ver Claro, cuando porque, necesito como... claro, porque al hacer esa coma imaginaria o esa invisible, que me parece súper bien y el mismo vocabulario que yo uso, ¿qué estás transmitiendo cuando haces esa pausa y enfatizas esa palabra? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dependiendo igual como por ejemplo del contexto, si fuera como algo realmente que esté hablando como de mi país y quiero llegar como a alguien, hacer una pausa, hacer énfasis en mi país, que es algo como más cercano a la relación que tiene la persona conmigo. Si los dos tenemos un país igual, mi país. Eso ¿No? es, así es, eso es, exacto, eso es. En el fondo yo relevo la palabra, la subo, la ensalzo. ¿Te fijas? Mi país necesitaba capacidades, taca, 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 ¿cierto? Uh-huh. Y yo puedo incluso decir una parte, no tengo el texto acá encima, pero puedo decir, requeríamos especialistas o requeríamos especialistas. O sea, un sinfín de posibilidades. Claro. Es como lo que tú misma vas entendiendo. Entonces tú dices, si yo quiero relevar y que yo siento que es mi país, y ahora que sabes el contexto, que es Pablo Neruda, que gestionó para inventar este barco, que en el fondo era lo mismo que están haciendo ahora con los aviones, tratando de sacar gente y entrar gente, lo hizo por su país. Claro. Entonces, claro, hoy día se ve como un hecho histórico, pero en su minuto era la fuerza. ¿Se fijan? El tema de la instancia de las palabras. Por eso el texto de la prueba para mí es tan importante, porque la palabra es lo que decide todo. ¿Ya? Me pareció súper bueno tu ejercicio, muy bueno, y qué bueno que descubra. Ese es el descubrimiento que tienes que hacer, Isidora, para ver cómo enfatizar. Ahora, ¿qué aconsejo yo? Por ejemplo, para la prueba, si ustedes, porque tenemos muchas comas, o en este caso, este mismo texto, cuando uno lo lee, u otra cosa, una noticia, como es tuyo, es una hoja, tú puedes marcar para que no se te olvide, rayar con estos colores, dónde quiero hacer de acuerdo a la interpretación que yo le quiero dar, al énfasis. Entonces, la interpretación de Sofía o de Montserrat es distinta, no tienen que ser iguales, no es necesario. Cada uno le da su sello. Yo evalúo lo que sale, cómo entregas el mensaje, nada más. ¿Ya? Entonces yo me doy inmediatamente cuenta que alguien hizo este énfasis, que le dio este tono, y todo depende de la puntuación. Porque, por ejemplo, en la palabra hay puntos suspensivos. Y los puntos suspensivos, ¿qué involucran?
¿Qué significan los puntos suspensivos? Estamos rememorando tiempos añejos para todos. ¿Un silencio o no? Un silencio, pero claro, un silencio porque genera suspenso. La misma definición de punto suspensivo es genera suspenso, que como tú dices, puede ser silencio porque no sabemos lo que viene después. Entonces, de acuerdo a lo mismo que me gustó lo que dijiste, de acuerdo al contexto, es como yo sigo, ¿ya? Súper. Muchas gracias, Isidora. ¿Vas a tener media hora para mí para poder agendarla por correo? ¿Para trabajar? ¿Cómo, profe? Se cortó, disculpe. ¿Vas a tener media hora que me puedas dar esta semana? Claro, sí. ¿Ya? Ya, súper. Gracias. ¿Quién sigue? Isabela, Sergio, se me fue Esteban. Ya. Sergio, Isabela. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto, perfecto. Ya, ahora puedo. Dele nomás. Ya. Recoger a estos seres desperdigados, escogerlos en los más remotos campamentos y llevarlos hasta aquel día azul, frente al mar de Francia, donde suavemente se mecía el barco Winnipeg. Fue cosa grave, fue asunto enredado, fue trabajo de devoción y desesperación. Ya. A ver, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Qué dices tú de tu trabajo? En una parte hice una pausa y eso hizo que cortara como una idea completa. Ya, ya. Que me di Pero cuenta al tiro. Lo leí. ahora, importante, mira, de estas cosas, independiente que tú hayas cortado la idea, y esto es en general cuando uno trabaja profesionalmente, si tú te diste cuenta, pasa rápido. No, porque puede que el auditor, la audiencia, no acuse recibo o no se dé cuenta de lo que escuchó, pero retome, porque tú sigues y hablas, entonces después se entiende. Pero si uno se da cuenta, interrumpió eso y lo puede mejorar después, todo esto es mental, no es que tú pongas cara ay, repito, no, disimuladamente tú recompones. Ese es también un ejercicio importante de que si nosotros nos damos cuenta de que nos equivocamos, debemos seguir adelante. No quedarnos, chuta, la embarré, dije tal cosa. No sirve. Y eso te da fuerza y te da seguridad, el hecho de seguir. Por eso es importante. Lo que tú me estás contando es importante porque seguiste. ¿Ya? Independiente de que hayas cortado la idea. No importa, porque después, obviamente, si hubieras leído más, se va entendiendo el contexto. Me refiero a que si hubiéramos leído más. Ahora, ¿habías leído el texto antes? No. ¿Viste? Bueno, mira, en este caso, como estamos aprendiendo, tenemos que leer antes el texto, aunque sea una vez. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en prensa, muchas veces no tenemos el tiempo para leer. Incluso alguien nos puede pasar, por ejemplo, un informe y te lo pasan en el... Me cayó la hoja. Incluso te pasan un informe encima, tú estás en el locutorio, qué sé yo, y te lo pasan y tú tienes que ser capaz de leer. Porque no tuviste, nadie te lo vio, nadie lo dijo, y falló alguien y te lo pasaron y tú tienes que leerlo. Bueno, esas son las mejores oportunidades. Entonces, Montserrat decía que ella leía con un ojo, ya estaba leyendo lo otro. Lo importante es no tropezarse con la otra sílaba de la siguiente palabra. Pero sí, con la pausa, tú puedes ir entendiendo y puedes ir dando interpretación y con la pausa. Por ejemplo, si tú te colocas nerviosa y sigues muy rápido, te vas a tropezar. Entonces, la idea es no hacer eso. ¿Ya? Ahora, yo quiero destacar que tus tesis, igual que Isidora, son muy buenas. Leíste varias tesis y te salieron excelentes. Todas se escuchaban.
¿Ya? Ahora, en el tema de interpretación, como estamos aprendiendo, porque esa está en la fase de aprender, es distinto que si tú ya sales, ya tienes un poquito de carrete en el tema y que tú ya pasaste el ramo y que ya hiciste otras cosas, uno ya dice, podría haberlo hecho mejor, o ya me es mucho más fácil leer un texto sin haberlo leído. Por eso te hago la apreciación, como no sabías de qué se trataba o ya habías escuchado al resto, ¿qué proyectaste? Inseguridad. Porque desconocías a través de la interpretación, a eso me refiero. Es decir, fuiste como tan de paso en paso en cada palabra que como que te cuidabas mucho. Sí, pero me puse nerviosa. Y eso es la interpretación, se traduce en falta de seguridad. Y lo que yo busco es que tú tengas seguridad. Y entonces ponte tú lo nervioso o nerviosa que uno se pueda colocar, porque eso no me quita a mí que yo he tenido actividades y enfrentarme a cosas muy difíciles, incluso en toma de decisiones, y que por dentro yo les puedo, no es pecado confesar que uno se pone, me he puesto muy nerviosa internamente, pero no lo reflejo en la proyección o en estas conversaciones donde su voz es súper importante. ¿Ya? Y por ejemplo, si uno dice, ya, leo noticias o hago un despacho, ese es un área. Pero también está el área de las comunicaciones corporativas, ¿ya? En donde tú eres la especialista o la encargada de comunicaciones o la encargada digital o lo que sea, y a ti te llaman, te dicen, ya, ¿y tú qué piensas que tenemos que hacer? ¿Crees que deberíamos hacer tal o cual cosa? Y tú tienes que tomar la decisión. Y morir con las botas puestas, porque uno puede tomar una decisión. Yo he tomado decisiones y digo, bueno, hasta en publicar algo y digo, chuta, el lunes me voy a quedar sin pega, o chupaya, ¿qué voy a hacer si pasa esto? Pero como uno ya conoce los temas, lee, se prepara, también en la convicción del material que uno acuña, puede tomar una buena decisión. Lo único que le rescato a la Bio, para poder tener opinión hay que estar informado. Es lo único que rescato, nada más. Entonces, el tema es que por eso es importante la voz, porque si te preguntan, Isabela, ¿qué hacemos en esto? Y tú dices, deberíamos a lo mejor crear un nuevo panel. Chuta. ¿Te fijas? A ver, 2 puntos. Punto 1, punto 2. Entonces, ¿te das cuenta por qué? Sí. Entonces, toda la procesión, yo evalúo la procesión por dentro, porque la procesión que uno tiene de nerviosismo es un tema muy subjetivo que solo tú lo sabes y muchas veces no lo proyectas. Uno cree, y es divertido porque cuando uno después se escucha o se ve grabado, dice, uy, yo pensé que lo había hecho pésimo, o que yo había hecho otra cosa, o que había dicho aquí, dicho allá, y te das cuenta que lo que salió al aire o lo que se quedó grabado es súper diferente. Entonces, no le temas esto de hablar de lo que estamos haciendo. No quiero que tú digas, chuta, pronuncié una palabra mal y me va a bajar la nota. Esto no es así. Por ejemplo, en el día de la prueba, con el texto de la palabra, puede que tú sin querer te saltes una palabra, sin querer. Pero yo no voy a decir, ¡ajá! ¡Se saltó una palabra! ¡Ah, voy a bajarlo un poco! ¿Ya? No, porque si tú no me cambiaste la idea, lo que yo escuche, tú no cambiaste el contexto, o sin querer, porque tú la viste, no sé qué te pasó y la leíste y la reemplazaste, no es al pie de la letra, o sea, incluso en una coma X, la hiciste de otra forma
y que, no respeté supuestamente tu percepción, no respeté la coma, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu interpretación. Es el contexto. Mira, siguió acá, el aire, la articulación, el volumen, estos detalles. Eso es lo que me interesa. Entonces, no quiero que seas tímida con las palabras. A eso quiero ir. Entonces, cuando leíste esta parte, yo te vi tímida con tus palabras. No quiero timidez. Ahí tienes que sacar el aire y procesar cada palabra. Mira, has escuchado a Sofía, has escuchado a Montserrat, a Esteban, que se nos arrancó, a Isidora. Por eso es tan importante escuchar a los otros, porque con el otro yo me potencio. Mira, esta persona lo hizo acá. No significa que yo le copie, sino que, mira, claro, se escucha de esta forma y quiere decir que yo puedo lanzarme de esta otra. ¿Me entiendes, Isabela? Sí. Listo. ¿Estás dispuesta conmigo esta semana a trabajar media hora? Sí. Ya. Listo. Entonces me queda Sergio Silva. Sergio, además que le hace honor a un gran locutor. Ya. ¿Estás por ahí? Mis colaboradores eran una especie de tribunal del purgatorio, y yo, por primera y última vez, debe haber parecido Júpiter a los emigrados. Yo decretaba el último sí, por último no. Pero yo soy más que sí que no. De modo que dije siempre sí. Ya, tú mismo, Sergio. Coméntame. No sé, es que estoy como algo nervioso, no me sentí cómodo. Ya, ¿y por qué no te sentiste cómodo? Es que yo necesito saberlo. No es de como 80. Es que de por sí soy una persona así tímida. Ok, ya. Ahora, este es un personaje. Sergio. ¿Qué? Yo quiero decirte que este es un personaje. Sergio, mira, y por eso me interesa mucho saber lo que te sucede con algunas cosas que cuando nosotros empezamos a trabajar el año pasado y este año que era distinto, yo les dije que cada uno es un proceso. Cada uno de nosotros es un proceso. Es una persona con procesos. Por lo tanto, muchas veces nosotros tenemos que desarrollar ciertas cosas. Puede que alguien avance muy rápido porque tiene buen material de voz, porque entendió, porque se atrevió, a lo mejor fue muy rápido, fue muy potente y hay que decirle, no, más lento, pero ahí está el ajuste, lo que yo les he hablado en las clases, el ajuste. Cuando yo te entiendo, Sergio, porque yo cuando era más pequeña también, y yo transmito un poco la experiencia mía, por eso me gusta tanto trabajar con los jóvenes. Yo era súper tímida y trabajar sobre mí misma, para poder generar, para poder primero desenvolverme en el mundo, estamos hablando de los 15 años o 16, desenvolverme en el mundo. Y uno se sigue replanteando muchas veces muchas cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué te aconsejo yo para jugar en este curso, en este trabajo? Y por eso yo empiezo por lo auditivo, además. Piensa que eres un personaje. Y eso es para todos. Nosotros cuando estamos en nuestras viviendas, en nuestras casas, con nuestros tíos, con la abuelita, con la mamá, con el hermano, con quien sea, o con el perro, el gato, lo que sea, tú eres una persona, mujer u hombre, es, ¡oh, chiquitito, mamá, tengo hambre! ¡Hola, mamá! O, hola, o a tu hermano, a ver, cuidado, yo soy el hermano mayor, o yo soy la hermana mayor, ¿cierto? Bueno, y cuando nos levantamos en la mañana, nos miramos al espejo, ¿cierto? Yo me miro al espejo y digo, estoy despeinada, entonces no puedo estar despeinada, me tengo que arreglar acá, me voy a hacer de nuevo este moño.
y voy a arreglarme un poco. Ah, no, esta polera me queda bien porque listo. Y empiezo a sacar, porque tengo que salir. Bueno, ahora no podemos salir, pero no importa. Porque tengo que salir, porque me tengo que enfrentar a algo. Y ya el personaje que era de mamá, tengo hambre, qué sé yo, y que todos lo hemos hecho, ¿ya? O el perrito, venga, perrito, para acá, ¿cierto? Ya no está cuando yo me veo frente al espejo, me levanto y tengo que ir a una actividad, tengo que ir a la universidad. Ya, yo soy el alumno, yo soy el compañero. Hola, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Soy otro personaje. Bueno, nosotros en nuestras vidas tenemos múltiples roles. Entonces, lo que yo te aconsejo, Sergio, y te lo digo, juega. Esto es jugar. Entonces, juega el personaje. ¿Se acuerdan, Giordano, el año pasado, cuando en los comerciales sacó una forma de decir el comercial como una promoción, cuando él quería difundir un cantante X, que todos quedamos sorprendidos? Bueno, él sacó su propio personaje, a eso voy. Entonces, si yo sé que en esta postura, si soy yo, Cecilia, de tal forma, quiere decir que tengo que trabajar más mis atributos de, a ver, tengo buen volumen, listo, me voy a ir, entonces voy a hacer este tema desde este punto de vista. Yo soy el periodista, ¿ya? Pues entonces véndeme a mí el personaje de periodista, ¿ya? Independiente que estamos viendo todavía textos así como de distinta índole, pero yo quiero que te coloques en el personaje periodista, en donde tú manejas palabras, manejas información. Tú me tienes que vender a mí, por ejemplo, ustedes que ahora me están contando que están vendiendo una página, o sea, que están haciendo una página web, bueno, véndanmela para poder yo comprar su servicio. ¿Y cómo yo comprar su servicio si ustedes no me venden el tema comunicacional? No, esa cuestión no sirve para nada, ¿ah? Incluso para nada. Ahora están desesperados por contratar e-commerce y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo tú me vas a convencer a mí que yo soy tan tosudo o tosuda que yo no quiero comprar tus servicios? Y yo sí, y tú sí estás convencido porque en tu visión te das cuenta que es importante. Entonces eres el personaje periodista que en el fondo le enseña a un burro, una persona, un ingeniero, un gerente que no vio, que no tiene visión, cómo tiene que hacer las cosas. Y es un aporte. Y tú tienes que exponer las razones y los argumentos. Entonces yo con este texto, y además que tú no le vas a decir, mis páginas web son súper buenas, usted tiene que comprarlas porque son lo más barato, porque yo voy a hacer esto. No lo vas a vender así. Le vas a dar énfasis. Mire, deme 3 minutos y yo le voy a demostrar que mis páginas web son las mejores y que yo le voy a solucionar su problema de comunicación con el exterior y usted lo que está haciendo está perdiendo. Entonces, yo no estoy diciendo a usted lo que usted no está haciendo lo está perdiendo. No estoy hablando así. Entonces, eres el personaje periodista que vende los servicios periodísticos. Que en el fondo va a hacer un casting y quiere quedarse con el puesto. Entonces, te transformas y te olvidas del Sergio, y eso para todos los que sientan que tienen algún tropezón con algo que les incomoda de ustedes mismos, minimícenlo y potencien sus virtudes. Van a transpirar al principio, ¿ya? Porque corre la gota, pero van a poder lograrlo, se logra. Entonces vas invisibilizando tus cosas que te incomodan y vas potenciando lo que tú quieres que vean, ¿ya? Entonces, por eso yo digo que son procesos. El ejercicio de Montserrat no es lo mismo que el ejercicio de Sofía, ni Sergio, ni Isabela, ni Esteban, ni Isidora, porque son personas distintas, procesos distintos, y yo capturo eso para que ustedes lo puedan
reutilizar, y por eso también el trabajo de la media hora, porque en clases lo hubiésemos hecho distinto, porque yo en algunos minutos yo tengo como un rincón en donde yo trabajo ciertas cosas con cada uno y les marco los énfasis para que usted vaya, mira, tienes razón, en esta parte debería hacerlo así, así. Entonces, mira, Sergio, sin locura no hay grandeza. Lánzate. Entonces, y como es audio todavía, juégala. El personaje medio esquizofrénico, no sé si vieron la película El Fragmentado, cuando era niño, cuando era acá, por eso yo digo que es medio esquizofrénico, pero es por eso, ¿ya? Chiquillos, a ver, espérate, necesito hacer una pasada por 3 líneas igual, vamos a ir en el mismo orden. ¿Pueden leerme 3 líneas de la palabra? Para que vean en cualquier parte, tomen cualquier parte que incluso les sea dificultoso, o donde hay comas, donde hay más comas. Profe, ¿puede volver a repetir como las instrucciones? Si pueden leer 3 líneas de palabra en cualquier parte, y si quieren cuando, por ejemplo, como Sergio estaba viendo, donde, por ejemplo, se les puede presentar dificultad, donde hay más comas, pueden leer desde una parte 3 líneas de arriba, o 4 líneas de arriba, 4 líneas de abajo, del medio, para que ustedes, yo tomarles ese detalle, porque igual lo vamos a trabajar en la semana. Ya, del fragmento de la palabra, ¿cierto? De la palabra, sí. Ya, bien. Ustedes dicen, ¿tú empiezas? ¿Yo? ¿Sí? ¿Quieres empezar? Bueno. Bien. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. ¿Está bien ahí, profe? Súper. A ver, cuénteme. ¿Cómo, lo habías leído antes o en esta parte lo habías leído o no? No, es como que caché que había muchas comas y dije, ay, aquí. Ya. ¿Cómo advertiste el tema de las comas? ¿Cómo crees que lo hiciste en la interpretación? Bien, no muy bien, pero bien. Ya. Ya que cuando cualquier escritor pone coma, o sea, digo cualquier persona que escribe pone coma, es para, si bien una como leve separación de ideas, también es para ir como añadiendo características, ejemplos que contengan como, o sea, que se arraiguen a un mismo sujeto o a un mismo concepto o a un mismo objeto. Pero en este caso, como bien pasa, es una descripción de acciones. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, yo necesito que leer bien, o sea, me gustaría leer de antemano para entender y ver qué entonación le voy poniendo mientras voy leyendo. Ya, ok, ya. Ahora, mira, esta es una lectura en blanco, en el fondo en frío que se llama, entonces te lanzaste y todo. Yo considero que leíste bastante bien, justamente apegado a la descripción. Entonces, además, tú no dijiste cristalina, vibrante, ebúrnea, vegetales, son aceitosas. ¿Te fijas? En cuanto ni a velocidad, sino que fuiste haciendo pausa y fuiste cambiando. Fuiste administrando el aire
y fuiste cambiando y dándole el énfasis por esta descripción que supuestamente tiene lo que quería hacer el autor, ¿cierto? Claro. Entonces, resultó bastante bien. Y un detalle importante, y eso para todos, en el texto hay muchas palabras que ustedes desconocen, que no saben el significado. Entonces, para uno cuando lee o uno cuando transmite algo, tiene que conocer qué está transmitiendo, porque ahí se produce la inseguridad o la baja de volumen. O sea, la inseguridad se traduce en una baja de volumen o una baja de articulación, de que uno marque la palabra, porque, por ejemplo, no entendió lo que él quería decir o no entendió esa palabra. Entonces, como que se enfrenta a la palabra y como que... Y eso proyecta inseguridad. Eso es lo que no nos puede suceder. Y por eso en el periodismo usamos lenguaje claro, sencillo, directo. Y muchas veces las personas, y hemos visto en las transmisiones, que por dárselas de doctos, de curos, utilizan palabras que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver el significado donde lo quieren contextualizar. Entonces al final quedan en ridículo, porque a mí me da risa. Y en ese sentido, yo soy súper apegada y súper fijada, entonces me ha tocado corregir textos, cosas así, y claro, cuando colocan una palabra, entiendo para dónde van, pero digo, churra, usaron una palabra que no tiene nada que ver, ¿ya? Pero fíjate que en esta lectura fría está bastante bien, muy bien, y en cuanto a pausa, porque la pausa te permite hacer esos subes y bajas con las comas, que eso se los voy a detallar más cuando tengamos nuestra sesión de media hora. Pero te da esa flexibilidad para poder trabajar el texto. ¿Ya? Sí, de hecho, como usted decía, hay palabras que uno no conoce mediante el texto. Y las palabras que yo no conozco es eburnias y ágata. Sí. Pero como no las conozco y son palabras tildadas, el mismo tilde le da una entonación y un sentido a la palabra. Exacto. Ese es el otro factor que tiene que ver con la interpretación. Una es el tilde y otra es la acentuación. Acentuar no es lo mismo que tildar. Acentuar es cargar la voz en la sílaba que corresponde. Claro. Si en una palabra me hiciste un esdrújuleo o sobreesdrújuleo, una sola. No me acuerdo cuál era, pero la hiciste por darle énfasis. Pero voy a que en general estuvo todo súper bien. Pero tienes toda la razón, porque te da el tilde, te da la facilidad de salir del paso de esa palabra. Porque la pronuncio. Yo digo Sofía, no voy a decir Sofía. Si está marcado con tilde más encima. Por ejemplo, yo no voy a decir Montserrat, si es Montserrat. Claro. ¿Ya? Entonces, hay gente que tiende a sobredrujulear por darle énfasis, pero si nosotros, además de respetar la puntuación, cargamos la voz donde corresponde, en forma correcta y dando ciertos énfasis, nosotros logramos interpretar y no nos convertimos en un cántico, porque al final la sobreexageración o la exageración nos puede llevar a algo que en el fondo pasa a ser un canto y no suena bien, ¿ya? Pero estuvo muy bien, fue como deslizarte sobre estas palabras que había muchas comas, que las comas son las más complicadas en este texto. ¿Ya? Gracias, profesor. De nada. Vamos, Sofi. Ouch, ouch, ouch. Algo se parece. Si no, sorry, mi gata me está mordiendo. ¿Empiezo? ¿Sí? Las agarro al vuelo, cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejillo, las liberto. ¿Ya?
A ver, te quiero cambiar de párrafo. Léeme otras 3 líneas mejor. Otra, cualquiera. Estoy buscando. Puede ser incluso del comienzo, da lo mismo. Ya. Ya. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Ya, Sofi, en relación con tu primer párrafo y el segundo, hazme un análisis. En el segundo párrafo me enredé menos, me frené menos. ¿Por qué crees que sucedió eso? Como usted le dice, como el falso empiece, como... Claro, la partida falsa. Ahí está. ¿Ya? ¿Y por qué en el segundo y en el segundo no? ¿Por qué fue más, se nota que fue más tranquilo, o sea, como más desprendido, más confiado? Como que habían como prácticas como del párrafo anterior. ¿Ya? Ya. Ok, ya. Ahora, ojo que tenemos que, mira, acá, ¿qué vi yo en las dos partes? Hay un tropiezo que tienes con las R, porque en el primer párrafo había muchas R seguidas, y como te apuras en cierta parte, te tropiezas con la R, ojo. Buenas heces, lo mismo que Isidora. Muy buenas heces, se notan, se escuchan, no se exageran, pero se escuchan. Y en el segundo párrafo también tuviste un tropiezo con la R, y es con religiones. Ahí, si tú vuelves a escuchar la clase, en la parte tuya, te vas a dar cuenta que tropiezas con la R. Entonces hay que revisar por qué estoy tropezando con la R. Ahora, sí encuentro que estás apurada, no tan apurada, pero sí apurada. Entonces, aprovecha, acuérdate del silabeo al revés, no el de hacia la derecha. Acuérdate cuando practica esas dos cosas, una línea al revés y una parte con el texto, para poder desarrollar y frenar un poco el desarrollo de tu texto, porque no te permite sentir, o sea, tienes que hacernos sentir a nosotros las palabras cristalinas, vibrantes, y tiene que ver con el silabeo, vibrantes, ebúrneas, porque si yo digo cristalina, vibrantes, ebúrneas, no alcanzo a dimensionar. Por eso este texto sí que es esquizofrénico. Este texto sí que es esquizofrénico, porque cuando comienzas tú dices la palabra, ¿puedes hablarme de la palabra? Todo lo que usted quiera. Sí, Señor. Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. ¿Qué miércoles es prosterno? Yo no les voy a decir, ustedes tienen que descubrir. Me prosterno ante ellas. ¿Como que me rindo ante ellos? Claro, me hago una reverencia, me prosterno. ¿Ya? Entonces, ahí voy y hay que jugar a ese personaje, pero para eso tengo que medir mi velocidad. Entonces, como hay espacio, como hay puntos seguidos, como hay harta coma, te permite a ti tomar buen aire, volver a retomar y transmíteme que las palabras vibran. ¿Cómo son las palabras, Sofía? Vibrantes. No, en serio, vibrantes, cristalinas. Y acuérdate que cuando leíste el primer párrafo, tú dijiste, y lo dijo Montserrat, me preparo frente al plato. Bueno, mándame esa imagen, mándala. Tú tienes que mandar esa imagen. Y eso, con el Winnipeg, con una noticia, para que la gente...
Ah, no te puedo creer. Entonces, no significa, en este sentido, hoy acá estamos exagerando porque necesitamos después, preferible pasarnos de revoluciones para buscar el punto medio, pero prefiero que sea pasado de revoluciones a que sea porque por el tiempo que necesitamos. Entonces, mastica las palabras, aprovecha, léete el texto, subraya, di dónde o lo como quieras, lo pintas, lo que sea, dónde vas a hacer tus pausas, cuál es el estilo que le vas a dar. Puede ser irónico, puede ser chistoso, puede ser narrativo. No va con el lado de la poesía, no tiene que ver qué linda la rama en la tele se ve. No tiene que ver con eso, ¿ya? Como ponerle una especie de voz de Neil deGrasse de Cosmos. Claro, pero usando tu voz, tu volumen, pero esto es un juego. Esto es lo entretenido de este ramo, que es un juego. Entonces, yo me coloco en el rol. Ahora, incluso si la prueba, cuando demos la prueba la próxima semana, como es audio, tú incluso puedes mover manos. Cuando uno hace locuciones radiales, uno hace comerciales y todo, mueve las manos. No se da ni cuenta para dar énfasis, como que estuviera dirigiendo una orquesta. Pero eso no se ve, pero a ti te cala, entonces lo transmites. Las palabras transmiten imágenes. Si yo le repetí este ejemplo, si yo digo casa, tú ya te imaginaste la casa. Tú ya te la imaginaste inmediatamente. Y da lo mismo, puede ser una casa de madera, de concreto, en la playa, un departamento, pero tú ya tienes una imagen de casa. Y apenas yo dije la palabra, tú te la imaginaste. Si yo digo paraguas, ya te lo imaginaste. Entonces piensa en la audiencia. Y la audiencia muchas veces que no tiene conocimiento de algunas palabras en donde tú o tiene falta de audio, porque tienes que pensar en las personas, por ejemplo, una persona de edad o a lo mejor una persona joven que no puede escuchar, bueno, tú tienes que hablarle de mejor forma, porque no es para ti que estás leyendo o que estás hablando, es para la gente, entonces tú tienes que pensar en el otro, no en ti, no hay que mirarse el ombligo, ¿ya? Entonces, dale fuerza, lee el texto completo y en la semana ya te voy a escribir para que podamos hacer la cita y además con el texto también que tiene que ver con el detalle del tema de cómo interpretar, ¿ya? Ok. ¿Quién sigue? Isabela, Sergio, Isidora. ¿Quién sigue con la palabra? Profe, ¿puedo hacer como una pequeña acotación? Diga. Es que vi el texto y el texto en realidad tiene harta descripción de ambiente y de acciones. O sea, más de acciones que de ambiente. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Les chiquillas pueden con sus manos, es como ir haciendo las acciones. Entonces, claro. Eso les va a ayudar con la voz, sí. Expulsar como el sentimiento de estar haciendo la acción. Claro, como por ejemplo cuando dijiste las atrapo. Entonces puedes hacer acción de atrapar. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, así es. Buena acotación, muy buena. Ahí parece que apareció Sergio. Sergio. Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece, pero este poema, que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie. ¿Ya? Lee 2 líneas más, Sergio, por favor. 2 líneas más. Dale nomás. Yo pensé, cuando viajé a Chile y a Francia, en los azares... Por favor, estoy leyendo, estoy en expresión oral.
¿Hay una clase también? Sí. Yo no pensé, cuando viajé a Chile, a Francia, en los azares, dificultades y adversidades que encontraría en mi misión. Mi país necesitaba capacidades calificadas, hombres de voluntad, creadoras. Necesitábamos especialistas. Ya, ya. Ahora, de la palabra no leíste nada, pero lo vemos después. Ya. Especialistas. Ya. ¿Sabes qué, Sergio? A ver, el volumen está bien, falta soltura solamente. Entonces necesito que también te leas la palabra completa y vamos a tener esa media hora, pero soltura como convicción, entender, busca los significados de lo que significa el detalle de cada palabra y empieza a ensayarlo, no de memoria, porque esto es leído, entonces léelo, vuelve a leerlo, juega con el texto. Sería bueno que lo hicieras parado porque hay mejor trabajo de vocal, mejor aire, pero estuvo bien en volumen y en partes de articulación, solamente que me vas cortando mucho los grupos fónicos, es decir, en algunas sílabas, en algunas palabras, vas cortando un poquito, ¿ya? Y, ya, estás de pie, pero tienes que atreverte un poquito más a soltar, a que tú eres el intérprete, tú eres el actor, tú eres el periodista actor que está leyendo esto. Tú estás como, imagínatelo frente a cámara o en un estudio de radio y que tienes que leer este informe o esta noticia y es el cómo la vas a leer y que hay mucha gente además frente a ti, los que te están grabando, las luces, si es que es cámara, para que puedas ir trabajando también imaginariamente el cómo te enfrentas al público, a las cosas. Y eso se puede hacer. Pero por eso mismo quiero tomar esta semana contigo media hora y revisar esos temas, ¿ya? Pero para ello necesito que leas el Winnipeg completo, que lo ensayes y que leas la palabra, porque es la prueba de la próxima semana, ¿ya? Gracias. ¿Quién sigue? Isabela o Isidora. La palabra. ¿Yo, profe? Dele nomás. Ya. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que tengo glotonamente se esperan, se escuchan hasta que de pronto caen, vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Ya. Cuéntame tú primero. Creo que me equivoqué y dije algo mal, creo yo. No. Ya, pero ¿cuál? ¿Qué cosa? Donde persigo algunas palabras, creo que dije otra, también sí, una palabra. Sí, pero eso no importa, eso pasa inadvertido, lo que yo te decía, que uno sigue nomás, pero sí, claro, me di cuenta, pero después ya te lo olvidé, porque me empecé a fijar en otras cosas. ¿Qué pasa con las comas? ¿Cómo fue tu trabajo con las comas, encuentras tú? Iba igual rápido, creo. Sí, ibas rápido, pero lo bueno es que te das cuenta. Es que estaba ansiosa por hacerlo, entonces como que me apuré sola. Claro, acuérdate que cuando a ti te dan tiempo, es decir, yo por ejemplo, al aire, estás al aire, es tu tiempo. O te dicen tienes 1 minuto y medio para dar la noticia. Entonces uno tiene que tener cabeza y pies en el suelo y la ansiedad, trabajarla con la respiración. Acuérdate, siempre la respiración es la que te va a dar la concentración, la estabilidad del tema vocal. Puede ser, yo no he hecho yoga, no sé cómo funciona, a lo mejor ustedes saben cómo funciona, pero en la parte vocal, yo he hecho ejercicios de trabajo de respiración que tienen que ver más con un tema chino que me enseñaron en la escuela de teatro, pero por ejemplo, el tema vocal también tiene que ver con el aire que sale
técnicamente y el cómo lo uso. Entonces, justamente tú me estás diciendo que te apuraste, ¿ya? Ahora, cuidado con las heces, porque aquí te las comes, ¿ya? Por ejemplo, dices en una parte, dices, las inesperadas, las i, eso es una S aspirada, las inesperadas, y es como las chiquillas lo hicieron, ¿te acuerdas que lo comentaron? Las inesperadas. Junta la S con la consonante con la vocal. Las inesperadas. Las I. Haces una ligazón, entonces te sale más fácil pronunciarlo. Entonces no te quedas las inesperadas. ¿Ah? Sí, A ver, dime las inesperadas. las inesperadas. ¿Viste? ¿Viste? Te fijas que con el tiempo, como tú te apuras, pierdes articulación inmediatamente. Sí. Cualquier persona, nosotros, si yo hago las cosas muy rápido, de todas maneras voy a perder articulación. Entonces, por eso digo que es un tema técnico. Son procesos. Ya, es decir, tengo que ir más lento. Entonces, tú tienes que buscar cómo leer más lento. Entonces, por eso también yo les decía, lee el silabeo, unas 2 líneas, al revés, en donde tengas que pensar. No la sílaba prehecha, por ejemplo, digan pre, fa, no, af, para que entre guión tengas que pensar. Y así, con las comas, cuando tú vas describiendo, les vas dando los sube y los baja que tú quieres decir cuando ya comprendes el texto que tú vas a leer en este caso, porque estamos en esa fase. Y vas a decir lo que decía Montserrat, esto es lo que trataron de decir, esto es lo que quieren graficar. Pero acuérdate que es no a ti, sino que es a nosotros, el público. Esa es la importancia. ¿Ya, Isabela? Okay. No pienses en ti, piensa en el otro. Tú, ¿cómo quieres que te escuchen? Siempre pensar en el otro, no es a mí. Porque tú tienes una educación diferente, porque tú tienes la posibilidad de educarte, siempre lo digo. Y cuando tú transmitas, hay gente que te está escuchando. Entonces, tienes que darle la oportunidad de entenderte. ¿Ya? Ya. Y en volumen bastante bien, pero velocidad, hubo bastante velocidad. Ya, muchas gracias. Gracias. Y Isidora. Ya. Ya. Mis colaboradores eran una especie de tribunal de purgatorio, y yo, por primera y última vez, debo haber parecido Júpiter a los emigrados. Yo decretaba el último sí o el último no, pero yo soy más sí que no, de modo que dije siempre sí. Ya. No importa que no me hayas leído la palabra, pero me interesa este tema. A ver, ¿cómo lo revisaste o lo visualizas tú? Quizá al final, ¿Ya? o quizás faltó más énfasis. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú? Si en el fondo nosotros, la audiencia, tú nos estás contando algo. ¿Por qué crees que a lo mejor nosotros no advertimos que había énfasis, pero por qué nosotros como audiencia no lo advertimos? Quizás porque lo quise leer muy rápido, como que no llegué, como que lo preparé, solo lo leí. Ya, bien, sí, eso es. Porque, por ejemplo, cuando tú marcas y tú dices, y tú quieres categorizar y decir con desplante, porque yo soy más sí que no, y al final dije que sí, en el fondo estás diciendo algo súper determinante, ¿cierto? Claro. Y en el fondo, nosotros, la audiencia, no lo captamos como tan determinante, ¿te fijas? Este señor, este ministro dijo sí, dice siempre que sí, que no, y al final dijo sí. ¿A qué le vas a dar énfasis? ¿Te fijas? Por ejemplo, mis colaboradores eran una especie de tribunal de purgatorio, y yo, por primera y última vez, debo haber parecido Júpiter a los emigrados. Yo decretaba el último sí o el último no, pero yo soy más sí que no,
de modo que dije siempre sí. Ahí lo mejor, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues, sí, sí. ¿Y sabes qué? Tú eres la que me hablaba del canto. ¿Te acuerdas? ¿Cómo, profe? Tú me hablaste del canto. ¿El canto? Creo que fuéramos. ¿Fue la Monse? Ah, ya, ya. No, se refiere a que cuando la profe preguntó que qué esperaban de la clase, la Isi le respondió que, o qué le interesaba como aprender o algo así, Sí, la Isi le sí, respondió algo relacionado con el canto, de eso me acuerdo. sí. Ah, ¿Te acuerdas o no? sí. Viste que tengo una memoria de elefante. Yo pensé que, gracias a Montserrat, pensé que yo me había equivocado. Claro, tú me hablaste, quiero llegar a ser capaz de cantar. ¿Te acuerdas? Sí, ahora sí me acuerdo bien. Ya, pues. Entonces, ponle colócale esa intención, eso que quieres hacer, tradúcelo en este texto y en el de la palabra. Y yo, porque en el segundo, viste que mucho mejor dices, y yo, porque estás diciendo, y yo. Y Claro. no estás diciendo, y yo, no, no, y yo. Entonces, obviamente tú estás interpretando, estás relevando, ensalzando la palabra yo. Y yo, miércoles, este hombre, dice que sí, dice que no. Mira, porque uno puede extrapolar y utilizarlo un montón de partes. Entonces, juega además con eso que tú me transmitiste, con el tema del canto. Uh-huh. Si quiere le canto al tiro. No, mentira. ¿Ves? Porque tiene que ver como con la firmeza, porque además cuando cantas, se te tiene que entender las palabras. Claro. Piensa en distintos cantantes que en el fondo te pueden gustar y que han tenido éxito, que marcan, que te emocionan, que te tocan una fibra, y eso también pasa en el cine con la actuación. Tú ves inmediatamente cuando es un mal actor de un buen actor, o porque ese tipo se iba a ganar, seguro se iba a ganar no sé qué premio, un Goya, ya sea en el cine español, el cine europeo, el cine, da lo mismo, pero es porque tú viste eso y eso te logró transmitir, pero el gallo se transformó, o la persona, la mujer se transformó, la joven, lo que sea. Esos son los textos. Uno se transforma, lo que yo le decía a Sergio, que uno pasa a ser un personaje. Entonces utiliza esa parte lúdica, porque el canto tiene que ver mucho con lo lúdico, además. Entonces, busca el estilo tuyo, tanto, no sé, en estos ensayos con el Winnipeg y en la palabra, porque ahí sí que hay comas, como Montserrat enfatizó, en donde tú vas a tener que aplicar cierto estilo. Juega con ese estilo. Uh-huh. Ya, profe. ¿Ya? Gracias, Súper bien en todo, súper bien, súper bien. Y solamente le puse que faltaba un poquito de interpretación y por lo mismo que conversamos. ¿Ya? Gracias. Ya, chiquillos, entonces los contacto por correo, no sé si están siempre atentos al correo, y para poder tener de aquí al miércoles una cita media hora entre martes y miércoles, para yo traspasarles, voy a subir el material y poder trabajar el tema de la palabra para que se la lean, por favor, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Voy a estar más atenta al correo. Un abrazo y muchas gracias. Cariño, Igual, profe. profe. Cuídense mucho. No, profe, que estés bien. Gracias. Gracias. Chao. Chaito. Chao.